Vale, esta vez os voy a hablar sobre el repositorio de datos del proyecto Sinfonía, que es un proyecto en el que colabora el CESGA desde hace, bueno, los 2 años que aproximadamente que lleva el proyecto en marcha. Básicamente voy a hablar por una parte de qué es el proyecto Sinfonía y luego centrarnos un poco en qué es lo que hace el CESGA exactamente en él, que es el desarrollo de este repositorio. Entonces, bueno, dicho de forma rápida, el proyecto Sinfonía lo que busca es desarrollar nuevas herramientas, nuevas metodologías para evaluar el riesgo que existe en la exposición a la radiación de los pacientes de linfoma y tumores cerebrales, tanto en el tratamiento que reciben como en las exploraciones clínicas que se realizan de escáneres, resonancias, etcétera. Entre todos estos objetivos, que en general son esos, es decir, es buscar nuevos métodos para realizar esas estimaciones rápidas, normalmente basadas en técnicas de inteligencia artificial, para estudiar esas dosis de radiación que reciben, también van a tener que intercambiar datos todos los participantes en el proyecto van a intercambiar datos a través de este repositorio de datos, tanto imágenes como otro tipo de datos que no son imagen médica, y este proyecto, este repositorio, pues su desarrollo está encabezado por el CESGA. En concreto, participamos 14 instituciones de 8 países europeos. En concreto, en el caso de España, las 2 son gallegas, participa el CESGA y también participa el SERGAS. Aparte, colaboramos muy activamente con ellos. Son, digamos, los grandes probadores de nuestro repositorio, son los que más nos ayudan a ir viendo que el repositorio hace lo que se supone que debe hacer, que proporciona los servicios que debe proporcionar. Y bueno, esto es un poco el resumen de los paquetes de trabajo que tiene el proyecto. Digamos que son 3 paquetes de trabajo de tipo científico que hacen cada uno hace, digamos, su parte del trabajo, distintos métodos de estimación de las dosis, estudian también la sensibilidad que tienen los distintos pacientes para los que participan o de los que, digamos, están incluidos en sus estudios clínicos, la sensibilidad individual que tienen a la radiación. Y también hay una parte que se dedica a estudiar el riesgo que están experimentando los médicos, los enfermeros, los familiares, etcétera, de esos pacientes. Entonces, insisto, todos esos 3 paquetes de trabajo, digamos, más científicos, generan mucha información y en algún sitio tienen que recogerla, tanto a futuro para que esa información quede ahí publicada, como ahora durante el proyecto para comunicarla entre ellos y que todos tengan acceso a los datos que generan todos. Y ahí es donde entra el CESGA, en el desarrollo de este paquete 5, que es básicamente el desarrollo del repositorio. Y ahí el CESGA, además, no solo es que participen en el paquete 5, sino que somos, digamos, los líderes de ese paquete de trabajo. Entonces, en concreto, el paquete 5, como digo, su principal objetivo es generar esa infraestructura para almacenar y compartir datos de distintos tipos, tanto imágenes médicas, que básicamente es ficheros ICON, como otro tipo de datos. Además, este repositorio debe funcionar conforme a unos estándares de seguridad, de ética y de privacidad en los datos. Otra funcionalidad importante de este repositorio que, digamos, lleva incorporada es que, de alguna manera, los datos que estén almacenados ahí, además, van a poder utilizarse como entradas o mejor dicho, esos datos van a servir también para montar una infraestructura de ejecución de algoritmos de inteligencia artificial, que es otra de las patas del trabajo que realiza el resto de los paquetes de trabajo del proyecto. Todos esos algoritmos de inteligencia artificial que utilizan para estimar la exposición, para estimar el riesgo de la exposición a la radiación de los distintos, tanto de los enfermos como de los médicos, etcétera. Por el CESGA ahora mismo trabajamos aparte de que tenemos 2 técnicos que trabajan a tiempo completo en el proyecto, aparte tanto mi compañero Carlos Mourinho, que es, digamos, el líder del proyecto dentro del CESGA, como yo, aunque nosotros trabajamos quizás más en tareas de supervisión, y por supuesto a la cabeza pues Andrés, que es el coordinador y que además nominalmente también forma parte del equipo del proyecto. Yendo al repositorio, que es de lo que nos interesa, el desarrollo de este repositorio está basado en versiones anuales. Entonces, durante el primer año del proyecto lo que hicimos fue desarrollar un prototipo. Hicimos una labor intensa de recoger requisitos
desde todos los participantes en el proyecto y que nos explicaran qué esperaban del repositorio, qué ellos que creían que podían necesitar que hiciera, qué tipos de datos iban a almacenar, etc. Entonces, durante el primer año desarrollamos un prototipo que tiene esta arquitectura. Por no entrar en mucho detalle, resalto aquí Girder, porque Girder es una herramienta de software libre que básicamente tú la puedes desplegar en un servidor y te permite construir un repositorio de datos. Entonces ya te da un montón de trabajo hecho para cosas que construir un repositorio pues que tenga usuarios, grupos de usuarios, carpetas, archivos, etc. Y además tiene otra ventaja muy importante, que es que permite trabajar con imágenes DICOM, que era algo que gran parte de los investigadores del proyecto pues nos insistían que iba a ser una necesidad importante. Entonces ese prototipo, digamos que se construyó en torno a esta herramienta que es de software libre y que ya existía. Un repaso rápido de las funcionalidades del prototipo, pues bueno, nos permitía ya estructurar la información en distintos... Lo que hicimos fue adaptar ese despliegue de Girder para que se adaptara un poco a las necesidades del proyecto, pues por ejemplo, crear distintos contenedores de información para cada paquete de trabajo. Como decía, una de las grandes ventajas de Girder es que ya soporta la gestión de este tipo de ficheros de imagen médica, por eso nos pareció también una opción muy interesante como punto de partida. Incluso la propia interfaz del repositorio pues, también te los permite visualizar, ver los distintos metadatos que tienen este tipo de ficheros, etc. Está bastante orientado a este tipo de datos. Como decía, también algo muy importante a la hora de desarrollar este tipo de repositorios es seguir unos estándares de privacidad y seguridad. Entonces, desde el primer momento pues ya establecimos una política de privacidad para los datos que recogíamos de todos los investigadores que se iban registrando en el repositorio para poderlo utilizar, y también generamos un pequeño documento donde les explicábamos que cualquier información que subiesen al repositorio, digamos por propias exigencias del proyecto, del Grant Agreement, del acuerdo de financiación del proyecto, es que los datos tienen que estar previamente anonimizados antes de subirlos. Entonces, bueno, como una pequeña orientación de qué deben mirar y qué herramientas pueden utilizar para asegurarse de que los datos que suben no contengan información personal de los pacientes. En el segundo año, que se corresponde con el segundo año en la segunda versión, se corresponde con el segundo año del proyecto. Esta ya tiene una arquitectura un poco más compleja. Ya buscamos ya no nos centramos tanto en las capacidades de Girder para trabajar con ficheros DICOM, sino que añadimos un segundo servidor, que es un PAX, que es un servidor dedicado especialmente para trabajar con este tipo de ficheros, y en lugar de utilizar la interfaz web de Girder, ya construimos nuestra propia interfaz web mucho más potente y más adaptada a las necesidades de los usuarios. Por hacer un repaso rápido de las funcionalidades, pues intentamos que el repositorio tuviese un aspecto similar. Ya proporcionamos temas como, por ejemplo, gestión de permisos, de quién puede acceder a qué grupos, qué usuarios, con quién quiero compartir mi información. Como montamos un servidor a mayores para ficheros DICOM, pues también ofrecemos un visor DICOM mucho más complejo que permite a los usuarios pues bueno, investigar o obtener más información sobre estos ficheros. Los usuarios de este tipo de visualizadores pues están acostumbrados o que trabajan con este tipo de datos están acostumbrados a utilizar este tipo de visores y no una simple previsualización en una página. Bueno, ya detalles más de interfaz, pues por ejemplo listas paginadas. Aquí pueden tener cientos y cientos de cortes de un paciente en los escáneres y de alguna forma tienen que poder pasar rápidamente por las páginas de las listas de ficheros que tienen. Como son muchos ficheros, muchos cortes, pues al final estamos hablando de que a lo mejor tienen que subir cientos de megas o gigas de datos de una vez. Entonces les ofrecemos un servidor FTP acoplado al proyecto para que ellos puedan realizar estas cargas y descargas masivas de datos. El proyecto tiene sus propios identificadores de los conjuntos de datos, pues también les damos soporte para ello. Pueden previsualizar documentos de distinto tipo. También detalles de interfaz, de cómo hacer distintas búsquedas, menús contextuales, un poco jugando con que se parezca al tipo de interfaces de gestión de ficheros que están acostumbrados más o menos todo el mundo a utilizar. Un modo oscuro. Esta es la versión que tenemos funcionando actualmente. Y más o menos pues seguimos aumentando las funcionalidades. Pues selección de recursos, una papelera de reciclaje, que parece algo muy elemental y no la teníamos, hasta hace poco no la teníamos implementada. Cómo previsualizar ficheros zips con grandes cantidades de información y poderlos extraer directamente en el repositorio.
jerarquías a partir de ficheros ICOM, y en junio de 2024 termina el proyecto. Las dos grandes funcionalidades que tenemos pendientes son la plataforma de algoritmos de IA y establecer una interfaz de programación de aplicaciones. Aquí quería dar unos detalles sobre la plataforma de IA, pero bueno, básicamente es un boceto y ya voy justo de tiempo y no, tampoco es algo que está todavía muy verde, muy en desarrollo. Y luego decir que no solo es el proyecto, también el año pasado celebramos aquí un curso de Machine Learning donde asistieron investigadores de varios países europeos y tuvimos como invitados a 2 investigadores del proyecto. Y aparte también hacemos presentaciones del proyecto a aquellos ciclos de formación profesional que nos visitan en el CESGA y que están más o menos relacionados con estas cuestiones de documentación médica, imagen médica y demás. Y con esto debería finalizar la presentación. Gracias.